de transporte, el esparcimiento. Ah, gracias, Flor, que pusiste a grabar. Ahí me vinculó, así que ahí está grabando. Ah, genial. Entonces, estamos, decía, como para retomar ahora que se inició la grabación, decía, estamos en el ámbito de la macroeconomía, estamos en el ámbito en donde analizamos el comportamiento de un conjunto muy grande de hogares que actúan como consumidores y de empresas que no se refieren únicamente a una industria, sino a todas las industrias. Y así pasamos de analizar el precio de un bien al precio de todos los bienes. Pasamos de analizar las cantidades demandadas de un solo bien al consumo de todos los bienes de consumo de la economía. Y de repente aparecen nuevas variables de interés. En algún momento decíamos que uno de los comportamientos de las empresas era la producción de bienes y servicios, perfecto, pero para que tenga lugar esa producción de bienes y servicios, las empresas también tienen que tomar otro tipo de decisiones. Y esas decisiones tienen que ver con lo que en microeconomía llamábamos los factores de producción. ¿Esto qué quiere decir? Con la modificación de sus, por ejemplo, máquinas, cantidades de máquinas, por ejemplo, adquisición de nuevas herramientas, incorporación de nuevos trabajadores, ampliación de las fábricas, del ámbito de producción, y todas esas se vinculan a un concepto agregado cuando lo realizan todas las empresas de la economía que se llama inversión. Ese es el segundo tipo de decisiones que toman los empresarios, ¿no? Invertir o no invertir, ampliar o reducir el tamaño de la empresa. Y aparecen nuevas problemáticas, y con esas nuevas problemáticas aparecen nuevas variables. Y cuando antes yo podía entender razonablemente el funcionamiento de un mercado simplemente sabiendo la cantidad y el precio al que se transaban, al que se comercializaba ese tipo de producto en un mercado específico. De repente tengo la problemática de cómo hago para hablar de todos los bienes de la economía, en particular la combinación de un montón de bienes que son muy distintos unos de otros. Tenemos, por un lado, por ejemplo, por decir ejemplos muy puntuales, los tomates, las heladeras, los automóviles, las computadoras, la prepaga, la escuela privada de los nenes y, bueno, los teléfonos celulares y la comunicación. Digo, teléfonos celulares como objeto de consumo, pero el servicio de telecomunicaciones como otro. La cuestión es cómo lo considero, qué utilizo para poder medir eso. Y ahí vamos a dar con un concepto que lo vamos a definir en un ratito, que se llama Producto Interno Bruto. A su vez, vamos a necesitar algunas variables que nos expliquen el comportamiento del sector público, y aparece una variable que se llama el gasto público, que es el que nos permite medir una de las actividades del sector público. Y por otro lado tenemos el interés ya sí manifiesto de entender cómo la economía de ese país se vincula comercialmente y económicamente con otras economías, y para eso tenemos el concepto de la balanza comercial, cada uno de los cuales los vamos a ir definiendo a lo largo de los próximos minutos. Cuando hablamos de la macroeconomía, cuando hablamos de analizar el comportamiento de toda la economía de un país, es fundamentalmente una forma en la que piensan los economistas, que se trazan los objetivos, o sea, se trazan una serie de objetivos, tratan de definir los objetivos de algunas variables que, a su juicio, reflejan razonablemente lo que la sociedad busca a partir de la interpretación o de las consignas que le transmite el poder político. Y entonces, en función de esos objetivos que se determinan,
establecen algunas variables económicas, variables que puedan medir, se fijan que esos objetivos sean alcanzables. ¿En qué sentido? Que existan herramientas que llamamos medidas económicas para hacer que la variable alcance el valor que se busca en función del bienestar de la sociedad. Y obviamente se analiza en cuánto tiempo se puede alcanzar ese objetivo, y obviamente lo que deben tener en cuenta cuando se diseñan esos objetivos es que sean realistas, o sea, que sean alcanzables y que sean realistas, que con medidas que sean aceptables por la sociedad en su conjunto les permitan eventualmente alcanzar ese objetivo de destino que beneficia a toda la sociedad. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? ¿De qué estamos hablando cuando lo vemos desde una perspectiva económica? Bueno, esos objetivos pueden estar dados por la situación de bienestar material de la sociedad, y ahí nos concentraremos en un concepto que se llama crecimiento económico, que tiene que ver con el aumento de la producción de bienes y servicios en la economía, en ese país. Puede haber otros objetivos como tratar de que la mayor cantidad de personas esté involucrada en los procesos productivos, o sea, tenga trabajo, de forma tal que se observe en la economía una tasa de desempleo baja. A veces uno tendría que decir, bueno, que sea cero el desempleo. Ya lo vamos a analizar a ver si eso es posible. Establecer un nivel de inflación que sea razonable, por ejemplo, ese puede ser un objetivo. Habría que ver cómo nos está yendo en la Argentina, pero uno de los objetivos podría ser reducir la tasa de inflación, por ejemplo. Hay que ver si es alcanzable, hay que ver si es realista, hay que ver si las medidas son aceptadas por la sociedad, y si no, veremos qué puede pasar. Y cuando hablamos también de otra parte de los precios, tiene que ver, por ejemplo, con la forma en la que se comporta un precio en particular, que es el llamado tipo de cambio, que, bueno, a esta altura creo que no les voy a decir nada si hay algunas monedas internacionales que son muy queridas para los argentinos, como por ejemplo el dólar, y para nosotros que vivimos acá más cerca de la frontera, por ahí los guaraníes y los reales, que a veces nos sirven para otras cosas, sobre todo para ir a veranear, por ejemplo, a Brasil. De repente aparece como, digamos, como una divisa interesante, ¿no?, para adquirir. Ahora, tal vez sea conveniente que esa tasa de conversión, o sea, ese tipo de cambio, esa relación a la que se cambia la moneda nacional por la moneda de otro país, sea razonablemente estable. Y esa estabilidad no tiene tanto que ver, o no tiene únicamente que ver con si podemos irnos de vacaciones a Brasil o no, sino más que nada tiene que ver con otra variable vinculada a la forma en la que se relacionan dos economías nacionales, y que tiene que ver con el comercio internacional. Si el tipo de cambio varía mucho, se modifica mucho, mucho significa que sufre subidas, bajadas, o sea, es alta, lo que se llama tiene una alta volatilidad, ¿no? Puede cambiar mucho. Eso hace que los agentes económicos se comporten de determinada manera, y si es más estable el tipo de cambio, entonces los comportamientos de los agentes económicos son bastante diferentes, ya que eventualmente cuando analizamos un poquito el tema de inflación y cambio de precios, están en mejores condiciones de
tener más o menos identificado qué es lo que podría llegar a pasar hacia el futuro y pueden trazar planes más razonables cuando los precios de los bienes domésticos y del tipo de cambio internacional son razonablemente más estables, se mueven menos en el tiempo. Entonces, este sería el conjunto de los grandes objetivos de la macroeconomía. Entonces, cuando hablamos de baja inflación, bueno, vamos a ver qué significa esto de la baja inflación. Cuando hablamos del bajo desempleo, qué significa y qué es posible, qué es lograble, qué es alcanzable en el ámbito de una economía nacional, ya que cuando hablamos del desempleo no hablamos de la situación particular de un solo trabajador, sino que hablamos de toda la población en condiciones de trabajar y en edad de trabajar. Si esta es la perspectiva y si esto es la razón de ser de la macroeconomía, contar con herramientas para influir en estas variables, empecemos a analizar más en detalle ese concepto que se llama Producto Interno Bruto. En alguna clase anterior creo que vimos lo que se llama el flujo circular de la economía, esa forma en la que se relacionan las empresas y las familias, en la cual las familias adquieren de las empresas en el mercado de bienes y servicios una serie de productos que las empresas venden y las familias compran, y a su vez de esa interacción las empresas obtienen sus ingresos, pero por otra parte las familias participan del mercado de factores de producción en el que las familias venden su fuerza de trabajo y reciben un ingreso a cambio. Y ese flujo que se establece entre los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción, entre las empresas y las familias, esas relaciones que se producen, justamente son las que van conformando ese carácter circular del flujo económico, ese doble intercambio que se produce. Ahora, de la interacción entre familias y empresas en ambos mercados, lo que surge es la conveniencia de identificar cuál sería una medida razonable del desempeño, del funcionamiento de ese flujo, ¿no? ¿Cómo medimos, cómo explicamos, cómo nos explicamos cuantitativamente ese flujo? Y para eso aparece este concepto de Producto Interno Bruto, que se define como el valor de todos los bienes y servicios finales generados en un país. En términos alternativos, se define como la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión, las compras del Estado y las exportaciones netas durante un año. Y eso da lugar a la ecuación macroeconómica fundamental. Ahí donde dice Producto Interno Bruto, PIB, es igual a C más I latina más G más XN. Lo que estamos representando en esa ecuación macroeconómica fundamental es que el Producto Interno Bruto es igual a la suma del consumo, en general es el consumo de bienes finales realizados por las familias, más los gastos de inversión que hacen las empresas para ampliar su capital de trabajo, su capital fijo, su capital físico, sus máquinas, sus herramientas. Eso es lo que constituye la inversión. Digo, no es inversión comprar un kilo de harina, ¿no? Es inversión comprar un camión de transporte, un torno, una soldadora para una actividad empresarial. Eso estaría asociado a la inversión. Por otro lado, el tercer componente es el de las compras del Estado, y en ese sentido el Estado participa de ese flujo circular de la economía, adquiriendo bienes y adquiriendo servicios también. Y finalmente, como
como último término de la ecuación macroeconómica fundamental tenemos las exportaciones netas, que sería la diferencia entre las exportaciones o el valor de las exportaciones de un país y el valor de las importaciones. Y ahí tenemos entonces los 4 elementos que configuran o que nos permitirían calcular el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo se calcula ese Producto Interno Bruto? O sea, ¿cómo lo mido? Y curiosamente hay varias maneras, 2 maneras muy genéricas de determinarlo. Uno, a partir del flujo de gastos en bienes finales, o sea, de una forma bastante similar a como estábamos hablando antes, en términos de, bueno, cuánto consumen las familias, cuánto invierten las empresas, cuánto gasta el Estado y cuánto se exporta y se importa, ya lo vamos a ver en un ratito. La otra es una manera alternativa y antes que en el flujo de gastos se observan variables vinculadas a los costos y a la renta de los factores los factores de producción, estoy hablando, la renta de los factores de producción que contribuyeron a generar el producto. Son 2 vías, ¿no? La vía de los gastos y la vía de la renta de los factores. Si el método se aplicara de manera perfecta y pudiéramos tener una medición perfecta del flujo circular de la economía, ambos métodos deberían dar el mismo resultado. Ahora, como las mediciones distan de ser perfectas, poseen ciertos errores, existen complicaciones en el proceso de medición, particularidades del funcionamiento de la economía, como por ejemplo, desde el punto de vista teórico, el llamado problema de la agregación y desde el punto de vista práctico, la existencia de un mercado, la existencia de un conjunto de intercambios que están en el llamado mercado negro, que no están registrados en la contabilidad nacional. Todo eso hace que posiblemente cuando tratamos de medirlo con estadísticas, y en particular las estadísticas que se infieren muchas veces de valores, de valores vinculados a la economía en blanco, se tengan diferencias en los valores del flujo de gastos y respecto de valores de la renta de los factores. Pensemos, si queremos tener una idea de esto, si analizamos algunas estadísticas del INDEC, lo que vamos a descubrir es que aproximadamente el 40% de los trabajadores se desempeñan en condiciones de alta informalidad, o llamado también mercado negro, o también llamado condiciones en las cuales no reciben, por ejemplo, los aportes de seguridad social. O sea, están fuera de la registración contable que podría llegar a realizar el Estado. Hay una parte importante de los trabajadores que están participando de la economía y que están generando una actividad económica, pero que es difícil de cuantificar, es difícil de medir, ya que todas esas transacciones económicas tienden a quedar por lo menos veladas para las estadísticas públicas. Bueno, ese podría ser uno de los orígenes de las diferencias entre los 2 métodos de cuantificación. Ahora, ¿qué recaudos tengo que tomar para no incurrir en los errores, por lo menos desde el punto de vista teórico? Bueno, lo que debería evitar casi a cualquier costa o, digamos, lo máximo posible es evitar lo que se llama la doble contabilización.
Y la doble contabilización justamente pasa por entender que cuando yo trato de calcular el valor del Producto Interno Bruto, no estaría sumando todo lo que todas las empresas han producido, sino que lo que voy a hacer es sumar otro concepto. Voy a tratar de concentrarme en establecer cuál es el valor que agregan todas las empresas en el proceso productivo. Porque a mí me interesa tener una idea de ese valor agregado o el valor de los bienes finales que tiene que ver con ese valor agregado por todas las empresas en toda la economía. Tal vez, si lo vemos con un ejemplo, sea más fácil. Por ejemplo, si yo tengo un colono que produce hierba, ese colono producirá X kilos de hierba que se los venderá a una empresa yerbatera. La empresa yerbatera le paga al colono por la hierba en bruto y le aplica un proceso productivo o una serie de procesos productivos y la fracciona y la envasa. Y la lleva y se la vende, por ejemplo, a los supermercados o a los almacenes o a los comercios. Y finalmente los comercios se lo venden a los consumidores. Si yo sumara lo que se llama la facturación, la factura de el colono más la factura de la empresa yerbatera más los tickets o las facturas del supermercado, lo que yo estaría haciendo sería sumar 3 veces lo mismo, porque sumaría las materias primas que están incluidas en el costo de producción de la empresa yerbatera y las materias primas las volvería a sumar en el precio, en la facturación. Cuando sumo la facturación de los supermercados, estaría volviendo a sumar ese valor que ya lo sumé y ya lo estaría sumando básicamente 3 veces. Porque estoy en una cadena bastante corta entre la producción de la materia prima y la producción del bien final. Pero en realidad, si bien contablemente se produjo esa situación, lo cierto es que físicamente no se produjeron 3 veces de materia prima, no se produjeron 3 veces de la cantidad de hierba, sino que en realidad se produjeron, por ejemplo, 100 kilos de hierba o 1000 kilos de hierba o los que sean. Lo que pasa es que esos 1000 kilos de hierba que se vendieron del colono a la empresa yerbatera, esa empresa yerbatera tomó esos 1000 kilos, digamos que los canchó, les aplicó una serie de procesos productivos y los envasó. ¿Y cuánto obtuvo? Y siguió obteniendo 1000 kilos, pero esta vez en paquetitos de, no sé, medio kilo o de 1 kilo. Pero siguen siendo los 1000 kilos, digamos, que tenía originalmente. Y cuando se los llevan al supermercado, en el supermercado van a tener 1000 paquetes de 1 kilo o 2000 paquetes de medio kilo, pero no va a aumentar la cantidad de hierba de una parte del ciclo, desde el yerbatero desde el colono al yerbatero, a la empresa, al molino, o del molino al supermercado. No ocurre eso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Lo que se puede hacer es establecer un mecanismo justamente para obtener los datos de lo que se llama los bienes finales. Si en lugar de ver toda la cadena productiva, todo, digamos, y sumar todo, yo lo que hago es identificar el valor agregado que sería igual o que es igual al valor de las ventas del sector menos el valor de todos sus costos en materias primas y bienes intermedios. Entonces, cuando yo sumo ese valor agregado, yo estaría computando una sola vez todos
todos los conceptos, evitaría ese problema de la doble contabilización. Y tendría una medida económica que sería razonablemente más, que reflejaría de mejor manera, de manera más fidedigna, el nivel de producción física, si se quiere, o el nivel de actividad económica, pero del funcionamiento de la economía, más que de la circulación de la moneda, de las veces que circularía la moneda entre los agentes económicos. Y el objetivo justamente del Producto Bruto Interno, de alguna manera, está vinculado a eso, a establecer el nivel de riqueza en términos, si se quiere, más físicos o más tangibles que se genera en una economía. Tiene que ver un poco con eso el Producto Interno Bruto. Es ese concepto. Entonces, lo que tratamos de hacer justamente es evitar esa doble contabilización, evitar incluir 2 o 3 veces o más veces el mismo valor en la economía, porque en definitiva eso no refleja una mayor riqueza, sino simplemente es un artilugio contable o un artilugio monetario. Ahora, cuando hay una economía que está en funcionamiento, es necesario diferenciar en ese flujo circular de la economía el comportamiento de una economía cerrada versus una economía abierta. ¿Y por qué es necesario esta diferenciación? Bien, porque cuando analizamos una economía cerrada, estamos proponiendo desde el punto de vista conceptual, desde una perspectiva netamente analítica, que esa economía no realiza intercambios con otros países. O sea, lo que estamos presuponiendo es que hay un conjunto más pequeño de variables económicas que explican razonablemente bien el funcionamiento de la economía. Ahora, lo cierto es que hay muy pocas economías que son muy cerradas o que no tienen ningún tipo de comercio con el resto del mundo. De hecho, en la actualidad, digamos, no sé si existe alguna que sea tan extremadamente cerrada. Sin embargo, para comenzar los análisis económicos, solemos comenzar, y de hecho así lo vamos a hacer, con una economía cerrada y posteriormente, cuando entendemos un poquitito cómo funciona esa interacción entre consumo, inversión y gasto público y entendemos qué significa eso y podemos explicar un poquitito cómo funciona la economía en términos de esas tres variables, recién entonces pasamos a considerar qué modificaciones tenemos que hacer para explicar cómo influye en la economía la existencia de comercio con el exterior, la existencia de relaciones de intercambio entre empresas de un país y las empresas de otro país. En ese sentido, cuando pasemos a una economía abierta, después de analizar un poco detalladamente cómo funciona una economía cerrada, que es el punto hacia el que tratamos de dirigirnos, de la economía abierta, entonces pasaremos a tener un flujo un poco más complejo, como el que está representado en la diapositiva a la izquierda, donde tendremos que entre los hogares y las empresas hay una serie de fuerzas o de flujos de ingreso que refuerzan el concepto de demanda agregada, como por ejemplo el consumo, como por ejemplo la demanda de inversión, por ejemplo el gasto público, por ejemplo las exportaciones. Todo eso refuerza el valor del Producto Interno Bruto. Y hay otras variables, como por ejemplo el ahorro, o como por ejemplo las importaciones o los impuestos netos, que en cierta medida detraen
reducen ese valor de la demanda agregada. Para iniciarnos, vamos a comenzar analizando un modelo un poco más chico, donde la ecuación macroeconómica fundamental va a ser un poquito más reducida, se va a limitar a la sumatoria del consumo de las familias, más la inversión de las empresas, más el gasto público, para más adelante, posiblemente, no sé si por ahí la primera parte de la siguiente clase, pasaremos a analizar el comportamiento de una economía abierta. Ahora vamos a tratar de explicar algunos fenómenos macroeconómicos. Primero, analicemos cómo obtenemos por el método del gasto una idea del valor del Producto Interno Bruto. En ese sentido, habíamos visto que el Producto Interno Bruto es igual a la suma de todos los gastos en bienes y servicios realizados por los consumidores, las empresas como inversión, el sector público como gasto público y el sector externo. Ese valor que se obtiene de sumar de esa manera y que está vinculado al concepto de demanda agregada, se conoce como Producto Interior Bruto a precios de mercado y se denota así: PIB y PIB larga, subíndice PM, precios de mercado. Y ahí, esto lo venimos trabajando desde hace varias diapositivas. La ecuación creo que queda bastante clara, ¿no? La sumatoria de esas 4 variables que se asimilan al Producto Interno Bruto, que al final será igual a la demanda agregada. Ahora, para ir por el lado del método de los ingresos, lo que hago sería, déjenme volver un poquito. Si yo voy por el lado del método del gasto, es como ir por el lado de arriba en el flujo circular, ¿sí? Paso por el consumo, la demanda de inversión, demanda de los gastos y las exportaciones netas, X menos M. Eso sería ir por el lado de arriba. Ahora, yo puedo ir por el lado de abajo, porque en definitiva, yo puedo ir por el lado, o sea, por el lado de los ingresos. Y ahí fíjense que la idea va a ser pasar por el lado del ingreso nacional disponible, que tiene que ver con ese ingreso nacional menos los impuestos. Entonces, ¿cómo llego a eso? Y bueno, lo que trato de hacer es sumar todos los ingresos o rentas de los agentes económicos. ¿Cuáles son los ingresos? Y habíamos dicho que las familias le venden el trabajo a las empresas, le venden su fuerza de trabajo y a cambio reciben un ingreso, que la remuneración del trabajo. Perfecto. Y por otro lado, las empresas tienen sus beneficios, que en este caso se llama excedente bruto de explotación. Si yo sumo los salarios más el excedente bruto de explotación, lo que voy a obtener es un valor que se llama Producto Interno Bruto a costo de factores. Voy yendo por el lado de abajo del flujo circular, donde sumo los ingresos de los trabajadores y de las empresas y obtengo una idea del Producto Interior Bruto al costo de factores. Y aquí entonces pasamos a buscar la equivalencia, cuál es la diferencia entre el Producto Interno Bruto, el PIB a precio de mercados, y el Producto Interno Bruto a costo de factores. Y lo que vemos es que la diferencia está entre lo que las familias reciben en concepto de subsidio y lo que las familias pagan en concepto de impuestos indirectos. Así, entonces, tenemos las dos maneras de obtener el Producto Interno Bruto como sumatoria de los gastos por lo que sería el cuadro de la parte izquierda de la diapositiva, como sumatoria del consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones netas, que nos da el valor a precio de mercado, y por el otro lado, el enfoque de los costos o de las rentas, en los cuales sumamos los sueldos, salarios o rentas del trabajo, que era el W,
más intereses, alquileres y beneficios que tienen que ver un poco con los la remuneración de los factores de producción, más los impuestos indirectos netos, y hay un concepto que tiene que ver un poco con eso del excedente bruto de explotación, que tiene que ver con la llamada depreciación o amortización del capital, que tiene que ver con la amortización de los factores de producción físicos, que nos permite obtener el valor del costo o de las rentas del trabajo. Ahora, cuando yo voy por el lado del Producto Interior Bruto a costo de factores, justamente lo que trato de construir es una sumatoria del valor agregado que hace cada parte de la cadena de producción. Y observen que justamente aquí tenemos representada una cadena un poco más larga de producción, levemente más larga, pero un poco más larga, en lo cual inicia con el manejo de la producción agrícola, que era lo que en el ejemplo anterior hablaba de la acción del colono como productor primario. Ese colono eventualmente realiza, aparte del manejo agrícola, la siembra, realiza la cosecha, la post-cosecha, lleva su producción a los centros de acopio. Estos centros de acopio eventualmente le transfieren a las empresas que procesan la materia prima. Estas empresas eventualmente distribuyen a partir de una cadena de venta mayorista y minorista a diferentes bocas de expendio, bocas de venta, y de ahí llega a los consumidores. Entonces, observen que hay una serie de pasos por los que atraviesa ese proceso de producción hasta que el bien producido llega a los consumidores. La idea es determinar cuánto valor se agrega en cada etapa del proceso productivo. Y justamente a esa sumatoria, si nosotros llegamos a esa sumatoria, ese valor de la sumatoria del valor agregado por cada parte de la cadena productiva nos va a dar una idea del Producto Interno Bruto a costo de factores. Todo esto que estuvimos hablando recién lo vamos a representar de manera numérica, por ejemplo, en la tabla que tenemos aquí. Hemos dividido en cuatro etapas la comercialización de un producto, por ejemplo, de los panificados, y vamos a decir que en la etapa de producción agrícola, y simplemente para simplificar el proceso, para simplificar el análisis, vamos a suponer que el manejo agrícola no tiene costos de producción, no hay costo de factores, y que todo lo que se obtiene como venta de esa parte del proceso productivo es valor agregado puro. Se agrega, o sea, toda la producción agrícola es valor agregado. Ahora, ese grano, por ejemplo, esos granos de trigo que se le venden al molino harinero, el molino harinero adquiere esos granos, aplica un proceso productivo, muele los granos, los transforma en harina y vende esa harina a 15. Después de esa instancia de producción, ese molino le vende a la industria panadera o a las fábricas de pan, le vende la harina para que hagan el pan, y cuando se produce el proceso de panificado, las fábricas de pan, las panaderías, venden su pan a 25. ¿Y a quién se lo venden? Bueno, estas empresas de panadería no se lo venden directamente a los consumidores, sino que se lo venden, digamos que, a un conjunto de empresas que los distribuyen, a un conjunto de supermercados, vamos a decir.
Y entonces los supermercados venden todo el pan producido con toda esa harina que se cosechó en la etapa agrícola, que se transformó en harina, lo venden en 36. Si uno sumara 5 más 15 más 25 más 36, el valor de eso sería obviamente el valor de toda la facturación agrícola, más harinera, más panadera, más distribuidor, más la actividad de comercialización del pan. Pero ese valor no sería una representación razonable del proceso productivo y de la riqueza generada. En realidad, si nosotros tomáramos la sumatoria del valor agregado de cada segmento de la cadena, lo que veríamos es que obtendríamos un valor de 36, que sería el valor agregado por todos los sectores, que se refleja en justamente el valor al que lo venden las distribuidoras. Si nosotros seguimos este enfoque, entonces vamos a tener una cuenta como la que dice abajo, como la de enfoque del valor agregado, en la cual al sumar todos los valores agregados de cada sector productivo, de cada segmento de las cadenas de producción, me permitiría obtener el Producto Interno Bruto a costo de factores. Una buena pregunta que podrían hacerme sería: profe, ¿no sería más fácil directamente tomar el valor de las distribuidoras y listo? Y ya tenemos el valor agregado de todo el sector. Y yo te digo, la verdad que estaría re bueno si se pudiera hacer eso. Pero en el proceso económico, lo cierto es que no queda claro cuándo algunos productos son bien de consumo final y cuándo son bien intermedio. Acá estamos analizando una secuencia productiva o una cadena de producción muy sencilla en la que no estamos considerando las interacciones o la influencia de otras cadenas productivas con el proceso agrícola. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros, dentro del costo de los factores, no tuviéramos solo, por ejemplo, el costo si analizo el de la industria arenera, no tuviera solo el costo del trigo? ¿Qué pasa si tengo que poner ahí adentro un montón de otros costos, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo los salarios, como por ejemplo, bueno, no sé, el pago de la energía eléctrica con la que se mueven los molinos harineros, si es que lo hacen con energía eléctrica, o bueno, hay un montón de costos de los factores y lo que vemos es que la matriz productiva está mucho más interrelacionada. Entonces, cuando se realizan este tipo de cuentas a nivel de toda la economía, justamente lo que se busca aislar es el valor agregado, que es mucho más fácil de identificar o de cuantificar que tratar de establecer el valor final de productos de consumo final en una economía. Con una complicación adicional, y es que en este caso nos estamos concentrando pura y exclusivamente en un caso de bien de consumo final, o sea, de bien que consumen las familias para satisfacción de las últimas necesidades. Sin embargo, en la economía, como vimos en alguna diapositiva anterior, yo tengo los llamados bienes intermedios. Y esos bienes intermedios vienen de varios sectores. Si no, a ver, para que tengan una idea del grado de complejidad, en lugar de la industria panadera, piensen en el sector automotriz y piensen en lo que sería tratar de calcular eso. O sea, yo puedo sumar, sí, el valor de todos los autos, pero tengo un montón de industrias que participan de ese proceso productivo que tienen un montón de cadenas a su vez productivas hacia su interior. Entonces, esos productos intermedios yo necesito encontrar un mecanismo para diferenciarlos, para poder extraer lo que sería el valor agregado puro. Y esa es la razón por la cual se utiliza como herramienta de aproximación, de cálculo del Producto Interno Bruto, el enfoque del valor agregado. ¿Sí?
La cuenta es un poco más complicada que esto que estamos representando aquí con este ejemplo, pero esencialmente busca lo mismo. Sobre el volumen de facturación, que llamamos precio de venta aquí, sobre el volumen de facturación, lo que tratamos de hacer es detraer todos los costos de materia prima y de bienes de consumo intermedio, sacamos todo eso y como resultado obtenemos este valor agregado. Lo interesante, justamente, como dice la ecuación final, es que cuando yo hago este procedimiento y obtengo el valor agregado puro de cada sector de la economía o de cada empresa de la economía y lo sumo, el resultado final me da el Producto Interno Bruto, con independencia del grado de complejidad que tenga ese proceso productivo. O sea, yo puedo tener procesos en los cuales los costos de los factores son inmensamente complicados de calcular, pero los puedo cuantificar, los sumo, los resto del volumen de facturación y lo que obtengo en definitiva es el valor agregado. Ahora, cuando voy a analizar el Producto Interno Bruto, lo que tengo que tener en cuenta es que como no estoy midiendo cantidades físicas, sino que estoy midiendo cantidades monetarias, yo necesito un mecanismo que me asegure que puedo detraer, que puedo sacar de la cuantificación el efecto el llamado efecto precio. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, digo, en Argentina nos podemos hacer una idea bastante importante. Prácticamente el nivel de inflación que hay hoy en la Argentina es del orden del 50%. No me voy a poner a discutir si es más o menos, pero está en el orden del 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio los precios aumentan un 50% de año en año. ¿Cómo es esto? Si un bien, por ejemplo, sale 1.000 pesos en el 1 de enero del siguiente año saldrá más o menos 1.500 pesos. Ahora, si yo hago la sumatoria, estas sumatorias del Producto Interno Bruto que mencionaba antes, y lo hago con el valor, digamos, con el valor monetario, y yo mido un objeto el 1 de enero del 2021 y lo mido el 1 de enero, hago la misma cuenta en términos de pesos, el 1 de enero del 2022, me podría llevar la idea errónea de que aumentó el Producto Interno Bruto, cuando en realidad estoy sumando un solo bien, que pasó de 1.000 pesos a 1.500 pesos. Entonces, si yo comparo esos valores monetarios puros, que llamamos Producto Interno Bruto nominal, estaría creyendo que aumentó la producción de ese bien, cuando en realidad no pasó nada. De hecho, no aumentó nada. Es el mismo bien que está valuado a otra moneda. Entonces, lo que necesito es un mecanismo para neutralizar o sacar el efecto de la variación de precios. Y ese mecanismo se llama deflactor del PBI, o PI, del Producto Interno Bruto. Ese deflactor del Producto Interno Bruto, que es un número índice o es un índice de precios, que nos permite a nosotros obtener una idea razonable de cómo cambia el valor físico de la producción o el valor, digamos, el valor monetario de los bienes, pero sin el efecto precio, sin incluir en la sumatoria, en esa determinación de ese valor, sin incluir la variación de los precios que se va produciendo en ese contexto inflacionario. Para ello, no puedo utilizar el precio de un solo bien. O sea, de nada me sirve saber si la yerba pasó de
300 pesos el kilo a 350 pesos el kilo, sino que en realidad necesitas saber cómo variaron más o menos todos los precios de los bienes finales de consumo que participan de este Producto Interno Bruto. Para ello, se inventa este concepto de los índices de precio, que son medidas ponderadas de precios. Ahora, ¿qué significará lo de las medidas ponderadas? Bien, cuando yo estoy construyendo un índice de precios, es importante que el efecto de cada variación de precios sea proporcional, guarde una relación con la participación que ese bien tiene en el Producto Interno Bruto. A ver, por ejemplo, si... A ver, déjenme ver un poquito acá. Sí. Si yo tengo una economía que tiene dos bienes, por ejemplo, azúcar y computadoras, produce únicamente esos dos bienes, lo que tendría que tratar de saber es cuánto del Producto Interno Bruto proviene de la producción del azúcar y cuánto del Producto Interno Bruto proviene de la producción de computadoras. De forma tal que cuando cambien los precios, el aumento del precio del azúcar y el aumento del precio de las computadoras se reflejen en ese índice de precios según su participación en el Producto Interno Bruto. Supongamos que si yo hago las cuentas, lo que veo es que el valor agregado bruto del sector azucarero es de, qué sé yo, 10 y el valor agregado bruto de las computadoras es 90. Eso significa que el sector productor de azúcar representa 10% de la economía y el sector de las computadoras representa el 90%. En la medida en la que yo construya un índice de precios en las cuales el precio del azúcar tenga una ponderación, una participación del 10% y el precio de las computadoras una participación, una ponderación del 90%, entonces tendré la idea de un índice de precios ponderado para esa economía en particular. Si yo construyo, en ese caso, hipotético caso, un índice de precios de esa manera, entonces tendré una aproximada medición de esto que llamamos el deflactor del Producto Interno Bruto de esa economía que tiene únicamente dos bienes. Obviamente, ninguna economía tiene dos bienes, tienen muchísimos más, y cuando uno analiza el deflactor del Producto Interno Bruto, lo que observa es que esos ponderadores, esas variables de ponderación o proporciones, son muchas más, pero tienen que ver principal y fundamentalmente con una tipificación del producto que deviene de un instrumento de cálculo que lo van a utilizar en alguna práctica tal vez, que se llaman cuentas nacionales, y que identifica justamente qué proporción, o más o menos qué proporción, produce cada uno de los sectores en los que se clasifica la actividad económica en la Argentina. Esa clasificación está tipificada en el INDEC, la pueden obtener directamente de ahí y tener una idea razonable. Posiblemente en alguna clase, no sé, no, la de hoy no, pero en la próxima clase práctica vean algún ejemplo con Florencia de eso. Bueno, aquí entonces ya empezamos a introducir algunos elementos de
comercio internacional o de apertura o de diferencias geográficas, y vemos qué implica la existencia de esas fronteras geográficas. Así, por ejemplo, tenemos dos casos analizados desde la perspectiva de la economía argentina. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa norteamericana como Ford, que produce automóviles, que se instala en la Argentina, y tenemos el caso de una empresa argentina como Arcor, que se instala en Brasil. Ahora, lo que vemos aquí es que la nacionalidad, o sea, la nacionalidad norteamericana, la nacionalidad argentina y la nacionalidad brasileña, afectan de manera diferente, por un lado, los factores de producción y por otro lado, la producción en sí misma. Si consideramos el caso de la empresa Ford que se instala en la Argentina, esos factores de producción en realidad no son de argentinos, sino que eventualmente serán de norteamericanos, que son principalmente los dueños de esa empresa norteamericana. Entonces, lo que tenemos es que si bien la fábrica se instala en la Argentina, los factores de producción no son propiamente argentinos, son de otro país. Ahora, en el caso de la empresa esta Ford, que está instalada en la Argentina, que produce autos en Argentina, esos autos que produce en la Argentina, la producción, esa producción sí es de Argentina. Ahora, pensémoslo desde otra perspectiva. Una empresa nacional, de capitales argentinos, se instala en Brasil. Esa empresa los factores de producción de esa empresa son argentinos, pero están instalados en Brasil. La planta está instalada en Brasil, la planta de producción está instalada en Brasil. Ahora, ¿de qué nacionalidad son los factores de producción? Argentinos. ¿De qué nacionalidad es la producción de Arcor Brasil? Brasileña. Esto de las nacionalidades de los factores de producción y de la producción propiamente dicha se puede diferenciar en las cuentas nacionales, se puede diferenciar en eso que llamamos Producto Interno, pero tenemos que cambiar la nomenclatura. A eso vamos a volver en un ratito. Déjenme ver una cosita. A ver, perdón. Ah, perfecto, listo. Ya para ir cerrando este tema. No voy a complicar mucho más los temas de nomenclatura. Hemos decidido no ahondar en eso en este curso. Así que lo que sí tenemos que tener en claro es que puede haber empresas de otros países que produzcan en la Argentina y puede haber empresas de Argentina que produzcan en otros países. ¿Y eso para qué? Justamente para entender otra dimensión de la integración económica que tiene que ver con esto que se llama la movilidad de los factores. Perfecto. Cuando analizamos el Producto Interno Bruto, estamos analizando de una manera muy agregada eso que en el problema económico decíamos el qué y el cuánto. El qué producir y el cuánto producir. No tanto el cómo, porque está todo metido en esa agregación, está todo resumido en esa forma de sumar, y no estamos explorando eso, que por ahí era tal vez fuera de un mayor interés en el enfoque microeconómico que veíamos hace un rato. Ahora, en este caso, sí se habilita una pregunta respecto del para quién. Y cuando hablamos del para quién, desde una perspectiva macro, estamos hablando de un concepto vinculado a la distribución del ingreso. Recuerden,
en las economías de mercado para que las familias puedan adquirir los bienes, necesitan de algún ingreso. Entonces, cuando lo analizo desde el punto de vista macro, ese para quién está vinculado a la forma en la que se distribuye el ingreso, a la forma en la que está distribuida, repartida la riqueza y a la forma en la que la generación de riqueza que se produce anualmente y que se contabiliza en esa variable que se llama Producto Interno Bruto, digamos, la forma en la que esa generación de riqueza se distribuye en la población. Y aquí llegamos a dos conceptos de distribución de la renta. Uno es el concepto funcional del reparto de la renta entre los factores de producción. Conceptualmente, cuando hablamos de distribución funcional, podríamos relacionarlo a una dicotomía, a una división en dos del flujo de riqueza producido, y es a la remuneración de los factores de producción. En particular,